Presentar entonces esta conferencia que se llama Enseñar en tiempos de excepción, entre los desafíos pedagógicos, la incertidumbre y el reconocimiento social, a cargo de los doctores Patricia Sadowski y José Castorina. Vamos a presentar en principio a Patricia. Patricia es profesora de matemática, egresada del Instituto Superior Joaquín B. González de la ciudad de Buenos Aires. Es doctora en educación, egresada de la UBA, tiene mención en didáctica de las matemáticas, es formadora e investigadora del área de matemática y actualmente es profesora e investigadora de la UNIPE, nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Por otro lado, el profesor José Tono Castorina es profesor y magíster en filosofía, doctor en educación, es profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, de la UNIPE, es director de la Maestría en Formación Docente de la UNIPE, profesor consulto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es investigador principal del CONICET. Ha publicado trabajos sobre psicología del desarrollo, de ideas sociales en niños, sobre problemas de epistemología de la psicología del desarrollo, de la teoría de las representaciones sociales, de la investigación educativa. Bienvenidos, Patricia y Tono Castorina, bienvenidos a este espacio y los esperamos en el 2021 en Mar del Plata. Además, ojalá podamos contar nuevamente con su presencia. Les damos la palabra para que ustedes puedan socializar la conferencia. De acuerdo, una conferencia a dos voces. A dos voces. A dos voces. Bueno, nuevamente agradecida y agradecidos, creo. Sí, crees bien, crees lo más bien, sí. Por esta invitación al Congreso Internacional y Encuentro Nacional de Supervisores Docentes, a Nora por tu amable invitación e intercambios en la previa, y un poco en sintonía con lo que ustedes venían comentando recién más informalmente. Lo que nosotros tenemos para compartir con ustedes surge de una serie de conversatorios en los que hemos participado con Tono, promovidos por la Universidad Pedagógica, con docentes, directivos y supervisores de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, Pilar, General Rodríguez, San Vicente y otros, y también con docentes que son estudiantes de la UNIPE, y en los que tuvimos la oportunidad de tomar contacto con las experiencias de las y los docentes en este tiempo, y al reflexionar sobre esas conversaciones y sobre las experiencias de los colegas, de las y los colegas, nos surgen una cantidad, empezamos a identificar una cantidad de problemas pedagógicos, problemas vinculados al conocimiento en la escuela, que nos parece que son interrogantes que es interesante sostener más allá de este tiempo de excepción, y que si justamente generamos las condiciones para poder construir espacios de intercambio alrededor de las cuestiones y los interrogantes que surgen en este tiempo, tendremos buenas condiciones para seguir pensando la escuela y la escuela post-pandemia también, ¿no? Está claro que lo que vamos a ofrecer no tiene ninguna exhaustividad, digamos, surge de conversaciones que tuvieron bastante informalidad, pero aún así entendemos que los problemas que surgen son problemas de la enseñanza y del conocimiento en la escuela. Yo voy a hacer una muy, muy pequeña introducción y después nos vamos a ir combinando con Tono, por eso decimos que es a dos voces,
y vamos a ir comentando estos distintos problemas que encontramos y por supuesto estamos interesados en dejar un tiempo para preguntas e intercambio. Bueno, como ya todo el mundo reconoce, salvo excepciones, gran parte del colectivo docente frente a la situación de aislamiento asume como propio el problema de llegar a los alumnos, ¿no? Una frase reiterada en los conversatorios fue: tuvimos que salir a inventar, hubo que indagar, fue una frase, y esta frase la retenemos porque indagar, digamos, frente al cambio abrupto de condiciones, implica, crear herramientas, instrumentos, estrategias bajo ciertos supuestos, aunque no se hayan terminado de explicitar en el momento, pero bajo el supuesto de que esas estrategias lograrían o se acercarían a los objetivos que se planteaban. Pero indagar también es analizar cómo han funcionado, digamos, explorar su funcionamiento y analizar cómo han funcionado. Y esto entendemos nosotros que instala una posición de interrogación, una posición de incertidumbre por cómo irían a funcionar esas estrategias, que mueve a la reflexión colectiva y que, si bien se emerge o tiene lugar a partir de este cambio abrupto de condiciones, nosotros entendemos que la incertidumbre es algo propio de la enseñanza, porque nunca podemos estar seguros de que las contextualizaciones que planteamos para enseñar van a acercarse a los propósitos que nos planteamos, ¿no es cierto? Siempre la enseñanza tiene un carácter hipotético y nosotros creemos que esta etapa y la gran cantidad de preguntas que los docentes se formularon en este momento acerca al colectivo a esta posición que es mucho más de hipótesis, que entiende la enseñanza mucho más como hipótesis a explorar que como cuestiones seguras y ya resueltas, y da lugar y fundamento a la necesidad de reflexión, legitima la reflexión como un auténtico espacio de producción de conocimiento, después Tono lo va a precisar un poco más esto, y por otro lado aleja de la ilusión de que la enseñanza se puede estandarizar y mucho menos resolver a partir de paquetes ya hechos, ¿no? que llegan a las aulas y se aplican sin más, ¿no? Entonces, de alguna manera, el carácter exploratorio de la enseñanza se hizo visible y nos parece importante pensar en condiciones para retenerlo y hacerlo crecer, ¿no? Otro aspecto en esta pequeña introducción, antes de entrar a los problemas concretos, pero que también fue visible, bueno, es claro que hubo una gran movilización de recursos tecnológicos, acerca de los cuales hay mucha tela para cortar todavía, y no vamos a hablar de eso porque no es exactamente nuestro tema y hay muchos colegas que lo estudian y lo abordan específicamente, o sea, dejamos de lado este análisis, pero sí queremos subrayar algo que se hizo bastante visible, y es que se venía diciendo desde organismos internacionales que la tecnología iba a desplazar a los docentes y a las aulas, ¿no? Esta era una corriente que venía fuertemente, venía con fuerza, y que evidentemente el salón de clase y los docentes iban a perder centralidad, ¿no? Sin embargo, lo que quedó puesto de manifiesto, lo señalan en un artículo unas compañeras nuestras de la UNIPE, que son Analía Segalia, Adelaida Benvenu,
los docentes fueron los protagonistas del acto educativo de ir a buscar a los chicos, de hacer presente la escuela como fuera en las condiciones que teníamos, ¿no es cierto? Y entonces nos parece importante subrayar esta cuestión, ¿no? Bueno, digamos, las cuestiones que nosotros ahora vamos a ir relevando, las entendemos como puntos de partida para un necesario proceso de reconstrucción de esta experiencia. Y cuando pensamos en un proceso de reconstrucción de esta experiencia, hablamos de conceptualizarla, de producir conocimiento pedagógico a partir de ella, para, como decía recién, repensar la escuela. Y uno de los problemas que estuvo presente, y seguramente ustedes lo reconocen totalmente, fue el problema de la desigualdad, ¿no es cierto, Tono? Así es, ya que mencionabas a los colegas docentes, la frase que nos llamó mucho la atención es la siguiente: la desigualdad nos estalló en la cara. Esta es la frase, digamos, que fue reiterada varias veces por los colegas docentes y las colegas a lo largo de los conversatorios, ¿no? Entonces, a mí me parece que justamente aquí lo que hay en juego es un desafío muy importante para ciertas creencias sociales del mundo social y también de algunos docentes, referidos a que, bueno, cuando ellos están en sus clases, en la presencialidad justamente, y se sentaban en el fondo del aula, los niños que ellos clasificaban como niños pobres, muchas veces la creencia social consistió en atribuir a los chicos un destino educativo de fracaso, que ninguna experiencia educativa podría transformar, ¿no? Es decir, esta creencia muy fuerte, cuyo origen es claramente social, no depende de ideas personales de los profesores, de los maestros, es una representación social colectiva, digamos que, bueno, esta representación de un destino educativo, es la que ha sido desafiada justamente por la pandemia. En primer lugar, ha sido desafiada porque ese alumno que estaba en el fondo del aula resultó ser un chico que sufría, un chico que en su experiencia cotidiana familiar, a la que los docentes visitaron, como decía muy bien recién Patricia, era también destinatario de un bolsón de comida. Ese chico no era simplemente un individuo en una clasificación de pobre, sino que era un niño que sufría de manera cotidiana, y los docentes, en esta nueva perspectiva que se abre con la no presencialidad, pudieron vivenciar. En segundo lugar, cuando ellos dicen nos estalló en la cara la desigualdad, están nombrando un problema muy serio, que es que, por un lado, excede las posibilidades pedagógicas de los docentes, esa desigualdad estructural a la que los niños, que se esconde detrás de los chicos, pero también resulta que al sentirse concernidos los docentes con la desigualdad de esos chicos en su vida cotidiana, en los cuales han participado, se puede decir que empiezan a ver como un resultado de una sociedad desigual como tal, y que entonces, al ser concernidos los docentes con esa experiencia de los chicos, empiezan a adoptar un valor de solidaridad que es completamente decisivo en la práctica educativa. Justamente, pensando en ese desafío a creencias colectivas sobre la pobreza de los niños, es que muchos docentes, o varios, en algunos casos, no me acuerdo en cuál lugar ahora, pero pusieron de relieve que se habían realizado experiencias muy originales en algunos lugares, en donde se habían inventado radios, cuya organización, dispositivo y modo de funcionamiento y temáticas que se trataban de esas radios eran consensuadas con los estudiantes, inclusive en muchos casos eran inventadas por los propios estudiantes, ¿no? Entonces, hubo claramente, en este caso, experiencias originales
digamos, que se vivieron en esas actividades, como el caso de las radios, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que ver estas experiencias con la desigualdad desde el punto de vista educativo? Bueno, para nosotros básicamente es que a través de la radio y otras experiencias, muchas, varias, los alumnos de sectores populares, los hijos de la desigualdad, pudieron participar de manera creativa, original, productiva, en el aprendizaje que se generó por vía de estos espacios. Y de alguna manera, la homogeneidad educativa fue fuertemente golpeada por la heterogeneidad educativa que derivaba de las experiencias de formación, de ideas, de experiencias que esos chicos pudieron contribuir a la experiencia colectiva, ¿no? Es decir, quiero decir que lo primero sobre la desigualdad que queremos señalar con Patricia es que esta problemática es, en el fondo, el problema de la inclusión en la escuela. Inclusión que no es solamente, ni nunca lo fue, que los chicos vayan a la escuela. El problema de la inclusión es cómo los procesos de enseñanza y aprendizaje los tiene a los alumnos como actores. Los tíos se incluyen cuando participan de la vida educativa, cuando los chicos crean conocimiento, cuando colaboran activamente con su docente, ¿no? De manera que, a nuestro modesto entender, digamos, la búsqueda de estos dispositivos, la producción de estos dispositivos originales en este periodo tuvo el efecto muy importante, digamos, de generar una nueva aproximación a la inclusión educativa vía la participación de los niños de otra manera en la experiencia. Este sería el primer tema. La desigualdad nos estalló en la cara. Ahora, Patricia, te toca a vos. Sí, otra frase, porque estamos como recortando a partir de frases que identifican los problemas, que nos impactó, creo que fue en el primer conversatorio y la plantea un profe de escuela secundaria, que nos dice: nunca había hablado hasta ahora con un alumno por teléfono. Entonces, es impactante, ¿no? Porque, ¿qué significa? O sea, ¿qué es lo que nosotros vemos que se visualiza en este problema? Hubo bastante dificultad en la interacción colectiva. Ustedes reconocen y saben que el modo más difundido y el que se impuso para comunicarse con los chicos fue el WhatsApp, que digamos la posibilidad de encuentros sincrónicos fue mucho menor que, digamos, salvo las instancias de WhatsApp, pero las instancias de plataformas vía Zoom o Meet, o eso fue mucho más reducida. Y en ese sentido, sostener la interacción colectiva, que es un corazón de la enseñanza, fue una pérdida, digamos. Esto claramente hay que estabilizarlo como una pérdida. Ahora, cuando los profes, las profes, las maestras, los maestros llaman a los chicos por teléfono, ya sea porque no entregan las tareas, ya sea porque quieren saber de ellos, ya sea porque quieren ver cómo les fue o si entendieron, para que lo que sea, se hace visible algo que muchas veces en el aula no es tan visible, y es que la clase está compuesta por muchos chicos diversos, ¿no? O sea, y ahí hay una relación problemática entre el todo y cada uno que no se venía explotando demasiado, porque justamente detrás de la idea de homogeneidad que planteaba Tono recién, si bien en la formación y en las conversaciones todos los docentes saben que los chicos son diversos, que la clase no es homogénea, todo esto declarativamente se sabe, cuando se actúa como si sí lo fueran. Digamos, se concibe una clase que es para todos y para todos más o menos en las mismas posiciones con relación al conocimiento. Y si no es así, los profes o los docentes en general, los maestros, las maestras, lo que suelen hacer es dividir la clase en varios grupos homogéneos. Pero es difícil pensar el todos y el cada uno articulados, relacionados. O sea, es difícil pensar que una misma situación puede dar lugar a diferentes
con diferentes vínculos, con relación al conocimiento, pero participando del mismo proyecto, que es un poco lo que pasa con la experiencia que relata Tono de la radio, ¿no es cierto? Ahí hay distintos chicos con distintas posiciones participando de un mismo proyecto. Bueno, haciendo extensiva, a nosotros nos parece que esta relación entre todos y cada uno lleva a pensar en la posibilidad de situaciones de enseñanza, de contextualizaciones didácticas en las que tengan lugar en la misma situación diferentes posiciones, de diferentes chicos con distintas posiciones con relación al conocimiento. O sea, que todos puedan participar, todos puedan tener un lugar y por supuesto van a hacer cosas distintas y van a tratar cosas distintas, pero todos van a estar ahí adentro, ¿no? Esto también hace a la problemática de la inclusión. Este es un aspecto del todos y el cada uno que nosotros queríamos subrayar. Otra cuestión es que, frente a esta imposibilidad de generar la discusión colectiva, que es un núcleo de la enseñanza, es un corazón de la enseñanza, nosotros citamos a un autor que dice que la enseñanza es orgánicamente interactiva, que es Sansevi, muchos colegas y lo que hicieron, por ejemplo, en su intento de sostener de alguna manera el espacio de interacciones colectivas, por ejemplo, el caso de matemática, analizaban las producciones de los chicos y grabaron un video, o sea, por ejemplo, estoy contando una experiencia concreta, grabó un video un maestro comentando las producciones de los chicos y se los envió a todos, ¿no? Acá hay cosas interesantes desde el punto de vista de la reconstrucción, pensando en esta idea de que estamos haciendo esto porque nos interesa una reconstrucción conceptual de la experiencia, en función de la producción de conocimiento pedagógico didáctico. Entonces, si nosotros retenemos esta idea del maestro que graba, que analiza las producciones de los chicos, graba un video y la envía, podemos reconocer dos grandes ganancias, ¿no? Una es que el maestro se tuvo que sentar a analizar las producciones, a interpretarlas en términos de conocimientos, a seleccionarlas, a establecer una relación entre ellas que diera sustento a su video. O sea, tuvo que montar una explicación, él, vinculando distintas producciones en términos de sus relaciones, cómo se vinculan en términos de conocimiento, ¿no? ¿Qué idea hay acá que no está acá o que sí está acá, pero de otra manera, etcétera? Eso, desde el punto de vista de la producción docente, es una ganancia, porque en el calor del aula, en la instantaneidad del aula, cuando un docente interviene sobre las producciones, no tiene ese tiempo de tomar distancia, analizarlas, vincularlas, etc. Y también es una ganancia desde el punto de vista de que los chicos se sienten reconocidos cuando reciben el video, que su producción tuvo un lugar en la explicación del docente, ¿no? O sea, y eso es un modo genuino de incorporar la perspectiva de los chicos a la explicación, al contenido de enseñanza, ¿no? Eso es algo a identificar y a trabajar. Por supuesto que hay pérdida, porque nada reemplaza a las interacciones reales y nada reemplaza a que los chicos conversen entre sí, y argumenten unos con otros, o sea, y señalamos la pérdida porque no queremos caer en una idealización respecto de este tiempo, ¿no? Estamos lejos de concebirlo de una manera ideal, pero sí nos interesaba en términos de producción desmenuzar un poco todas las operaciones intelectuales que están implicadas en esta decisión del maestro que decide analizar las producciones, vincularlas, montar una explicación, grabar el video y enviárselo a los chicos, ¿no? Aún sin perder de vista los límites brutales con los que nos enfrentamos en esta etapa. No se puede prescindir de la
la presencialidad, ¿no? Para promover un genuino y necesario intercambio entre los chicos. La otra cuestión que fue muy subrayada y que ustedes seguramente la reconocen porque es así como la desigualdad circuló y tuvo un lugar en todas las conversaciones, es el vínculo con la familia, sobre todo en la escuela primaria, esto bastante más fuerte, más subrayado. Nos interesa remarcar 3 aspectos, recortamos, con relación al vínculo de las familias, o sea, las familias fueron mediadoras en este proceso en este proceso de enseñanza y aprendizaje de los chicos, y generó intercambios entre docentes, madres y padres, que es interesante repensar, ¿no? Para la escuela pospandemia. Un aspecto que recogimos es los padres que pedían a los chicos, a los maestros, a las maestras y los maestros, que les dijeran cómo explicarles a los chicos, ¿no? Ahí hay un reconocimiento, esto también lo señala Flavia Terilli, un reconocimiento a la especificidad del saber docente para la transmisión, ¿no? Explícame cómo le explico. Y hay docentes, hay experiencias de docentes que también grabaron videos para los padres, para ayudarlos a los chicos en las tareas, para ayudarlos a explicarles a los chicos. Y nuevamente acá hay una doble producción, ¿no? El padre que pide, explícame cómo explico, y que reconoce un saber docente cuando hace ese pedido, y el docente que piensa cómo ayudar. ¿Cómo le dice al padre cómo ayudar al chico? Eso es una producción, ¿no? Que uno pone en el acto de enseñar, pero no necesariamente la tiene conceptualizada, ¿no? Y cómo la necesidad de explicarle al padre, a la madre, cómo le explica, le exige una conceptualización. Este es un punto. Otro punto que nos interesaba subrayar. Otro punto, y ahí en nuestra experiencia los supervisores tuvieron un papel importante, es el reconocimiento que en las familias con muchos chicos era imposible que los padres pudieran acompañar a 4 chicos, 5 chicos, 6 chicos en las distintas tareas y a la vez asumir la casa, el trabajo, bueno, etc. Y en varias instancias nos comentaron la idea de pensar situaciones que eran para la familia, no para cada chico, que eran para resolver en familia. Y eso, por un lado, marca un reconocimiento por parte de los docentes en las condiciones de la familia, por una parte, pero por otra parte, desde el punto de vista del conocimiento en el aula y de la enseñanza, vuelve a un punto que ya tratamos cuando habló Tono de las radios y cuando yo hablé del todos y cada uno, y es que nuevamente se piensa una situación donde chicos de distintos grados, de distintas posiciones con relación al conocimiento, pueden participar, ¿no? Entonces, nuevamente aparece esa escena de reconfigurar las situaciones y concebirlas para que chicos con distintas posiciones puedan tener ahí un lugar. Y por otro lado, esto mismo está marcando que, muy bien, la familia aborda la situación, pero la familia no tiene condiciones para inscribir esa situación en una historia del conocimiento, en una trayectoria de enseñanza, es la situación. Y ahí aparece un registro que hay que tener en cuenta para la pospandemia y también para la instancia de alternancia, que muy probablemente sea la que se venga, de alternancia casa-escuela, donde lo que se hace en casa se retoma en la escuela, lo mismo, pero no para volverlo a hacer, ni para corregirlo, sino para generalizarlo,
relacionarlo con otras situaciones, para inscribirlo en una historia de conocimiento. Ese trabajo de inscripción de lo hecho en una historia del conocimiento es una tarea del docente, imprescindible. Los padres no la pueden hacer, porque son los docentes los que saben y conocen el saber que quieren transmitir, pero es la posibilidad de poner a los chicos en una instancia reflexiva sobre lo hecho que produce un conocimiento diferente del que se elaboró cuando los chicos estaban en casa resolviendo las situaciones, ¿no? Entonces acá nos parece que también hay algo para retomar y tratar de conceptualizar. Otra cuestión vinculada a la relación padres, madres y docentes es el reconocimiento por parte de muchas maestras, maestros nos dicen, venían todas las tareas bien hechas y no lo creíamos, no es lo que pasa en el aula. Entonces, bueno, se dieron cuenta que efectivamente los padres les hacían corregir a los chicos las tareas, no habilitaban que mandaran tareas erróneas, o incluso muchas veces no mandaban porque no terminaban de entender y no se animaban a mandar de manera incompleta. Cuando esto se hace visible, los docentes tienen la oportunidad de conversarlo con los padres y decirles, no les corrijan las tareas. Nosotros necesitamos entender cómo están pensando los chicos para poder intervenir, ¿no? Y entonces ahí aparece nuevamente, ¿no?, una comprensión de los padres respecto del sentido del proyecto de los docentes y una explicitación del docente por parte hacia los padres respecto del sentido de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, a nosotros estas tres cuestiones que estamos reconociendo, las explicaciones para sostener la tarea de los chicos, la construcción de situaciones que se puedan abordar en familia y las condiciones en las que era interesante para los docentes que se realizaran las tareas, son cuestiones que tejen una colaboración entre padres y docentes, que a nosotros nos parece importante, una colaboración en términos de que ambos tienen cosas para aportar al proyecto educativo. Por supuesto, los docentes tienen una centralidad, pero la mirada de los padres respecto de cómo están aprendiendo los chicos, a la que también accedieron en este tiempo, ¿no?, le puede aportar elementos al docente para comprender más la posición de los chicos, ¿no? Y entonces, esta actividad que la estamos, esta idea de colaboración y entendiendo por colaboración un genuino intercambio, una genuina interacción que no estaba sucediendo en la prepandemia, había mucha rivalidad, mucha disputa, mucha desconfianza en muchos lugares, muchas de estas desconfianzas tomaron estado público, se reconstruye una confianza y a nosotros nos parece que es interesante pensarla a futuro, ¿no? O sea, este diálogo podrá seguir sosteniéndose para fortalecer la función transmisora de la escuela. ¿Será posible seguir enseñando sin la colaboración solidaria de los padres? Bueno, estas preguntas solo van a adquirir consistencia, y esto lo pensamos para todas las cuestiones que estamos planteando, si forma parte de un programa de reconstrucción conceptual de las experiencias, si no, van a quedar perdidas en el vacío. Pero lo que está en juego en todo lo que estamos proponiendo es la cuestión del reconocimiento. Y le paso la palabra. Bueno, muy amable. Claro, lo que Patricia está mencionando a lo largo de la exposición que hemos hecho hasta ahora, sin duda que esta individualización de los alumnos, el trabajo con la familia, la ideación de actividades novedosas, con un lugar protagónico de los jóvenes, etcétera, ha dado lugar en la situación de excepcionalidad a un cambio del reconocimiento de los docentes, profesores, maestros, etcétera. Es decir, la actitud de los docentes frente a la interrupción de las clases produjo una revalorización en la sociedad que le empieza a reconocer a los docentes, como hacía muchos años que no lo era, saberes específicos, modificando una posición de cierta subestimación que venían teniendo los docentes en el mundo social, ¿no? Es decir, que encontramos para nosotros, en este
inicio de reconocimiento en base a la tarea esforzada de los docentes, encontramos el germen de una reconstrucción de la identidad social del docente, ¿no? Esto nos parece un tema de enorme importancia porque los docentes no son solamente individuos y no solamente realizan su tarea intelectual con los alumnos en tanto individuos, sino en tanto son reconocidos por los otros. Hay aquí una idea muy vieja en la filosofía, que proviene de Hegel, en un célebre libro que se llamaba La Fenomenología del Espíritu, la idea de que hay una necesidad presente, inevitable, estructural de los individuos de ser reconocidos por los otros, que tener una identidad basada en una relación con los otros, según cómo los otros los miran, cómo los demás se hacen conformes a su modo de proyectarse sobre las relaciones con los demás. Así, es decir, que hay un entretejimiento de una relación social muy compleja, por momentos altamente conflictiva, pero que sin la relación con los otros y sin la reflexión que el docente tiene con el vínculo con los otros, sean los pares, los alumnos, los padres, los otros miembros de la colectividad educativa, etcétera, no adquieren identidad. ¿Qué es hoy un maestro? ¿Cómo se vive un maestro a sí mismo? Depende del entramado de los vínculos con los otros y del modo que él ha pensado esos vínculos. Y principalmente nosotros creemos que ese reconocimiento lleva a una identidad que pone de relieve muy fuertemente la actividad creativa, la autonomía, la producción originaria de saber. El docente quiere ser reconocido en ese rol. Y esto lo decimos con mucha fuerza con Patricia, porque según las palabras de algunos investigadores contemporáneos, hay formas ideológicas de reconocimiento. No solamente hay un reconocimiento genuino como es el que estamos nosotros notando que se empieza a reconstruir en nuestro país, sino que hay formas clásicas de reconocimiento que se pueden considerar ideológicas porque bajo la apariencia de reconocer al otro, o sea, al docente, las instituciones, sean escolares o más amplias de la sociedad, han construido a veces un modo de incorporar a los docentes. Ellos se vuelven creyentes de que hacen las cosas bien. Ellos se identifican como aquellos que son cuidadores, tienen vocación de sacrificio, son eficientes. Son funciones prescriptas, pero no son genuinos reconocimientos, porque esas funciones que se prescriben en algunos contextos, digamos, dirigidas más bien al reconocimiento del maestro como un actor de sus tareas, nada más que eso, no reconoce la función fundamental del maestro, que es la de crear conocimiento, de reconstruir saberes y de realizar una activa reflexión sobre su práctica. El maestro se reconoce a sí mismo en cuanto es capaz de actuar estas funciones, digamos así, en la medida en que interactúa con los pares. El rechazo de esto y la invención de formas aparentemente buenas y de reconocimiento de los maestros es para nosotros un tema muy interesante para ser discutido. Y finalmente, porque creo que ya estamos casi sobre la hora, lo que Patricia decía antes, varias veces lo dijo en su exposición, respecto a la reflexión, a la necesidad de reconstruir la experiencia educativa vivida en estos tiempos, el hecho de que esta búsqueda esta conquista progresiva del reconocimiento social y familiar sobre los maestros va creando condiciones para favorecer justamente ese proceso de reconstrucción de las experiencias pedagógicas. Aquí hay un punto que para nosotros es de enorme importancia. Las preguntas de los docentes sobre cuán productivas fueran sus actividades, qué es lo que ha sido nodal y qué no ha sido nodal en la enseñanza, qué se entiende por aprendiz después de toda esta extraordinaria experiencia vivida, nos lleva a pensar a nosotros de que esa reconstrucción conceptual que creemos los docentes van a realizar en la pospandemia, es una reconstrucción que arranca decididamente de la experiencia vital que han tenido con los alumnos y con las familias. Es decir, que
nosotros creemos que no hay conceptualización sin vivencia experimentada por los docentes en las dramáticas condiciones que les ha tocado vivir la pandemia. Como en el conocimiento de cualquier ciencia social, digamos, a diferencia del estudio de las moléculas, yo no necesito saber qué le pasa a la molécula para hacer biología de la molécula. Pero para estudiar cómo piensan, cómo funciona un sistema educativo, cómo funcionan los procesos educativos, lo primero que hay que hacer es apoyarse en cómo viven esos sistemas educativos, cómo viven esas actividades educativas los propios actores, en este caso los docentes. Es decir, es completamente crucial que la progresiva toma de distancia de lo vivenciado es necesaria, si no, no hay concepto. Si los maestros no pueden pensar, reflexionar cómo lo hicieron y revisar cómo lo hicieron, no puede haber en esa reconstrucción. Pero esa reconstrucción no es posible sino apoyándose firmemente en las vivencias experimentadas de muy diversa naturaleza que van desde la incertidumbre hasta la solidaridad, el dolor, etcétera, con que los docentes han vivido en su experiencia. Y esto lo digo también, y con esto creo que ya estamos justo en el tiempo que se nos había encomendado, por lo menos para mí, que hay dos riesgos que convendría tomar en cuenta o pensar digamos así, cuestionar o tomar recaudos para esos dos riesgos que voy a mencionar, cuando se va a producirse este proceso reconstructivo que esperamos y estamos seguros, los docentes lo están reclamando ya institucionalmente. El primer riesgo, son tres riesgos, diría yo. El primero es que la institución escolar no asume la necesidad de esa reconstrucción. Nosotros creemos que no solo la institución escolar, la política pública, los ministerios, las jurisdicciones, tienen que asumir la necesidad de los docentes de esta reconstrucción para poder avanzar en el proceso educativo. Esto es lo primero. El riesgo sería dejar a los docentes por su sola cuenta. El segundo riesgo es creer que basta con revivir lo pasado, lo experimentado, que basta con hacer una especie de autobiografía de las vivencias experimentadas por los docentes. Ellos mismos se limiten a contar anécdotas o hacer narrativas, todo lo serias que ustedes quieran, pero en la medida que esas narrativas y esas experiencias revividas por los docentes no se conecten con el proceso de aprendizaje, no van a ser, digamos, relevantes para reconstruir la experiencia educativa. Esto es muy importante porque en algunos ámbitos se cree que los docentes, con solo revivir casi catárticamente, digamos, su experiencia pedagógica, su experiencia vivida personal, mejor dicho, eso es suficiente para el avance pedagógico. Y la respuesta es que no, es que eso sirve en la medida en que se articula con los actos, las actividades, las elaboraciones, las situaciones pedagógicas que los maestros han pensado. Esta es la primera. Y el tercer y último riesgo que vale la pena recordar es que justamente nosotros creemos que los docentes, como nadie en el mundo social, es simplemente un intelectual puro. O sea, pedir a los docentes que piensen la experiencia educativa, cortando amarras con lo vivido, pedir a los docentes que hagan un acto puramente intelectual, puramente conceptual, de pensar por afuera de la dramática que han vivido, es absolutamente inútil. No va a haber ninguna reconstrucción de experiencias pedagógicas. Entonces, digamos, yo insisto mucho, sobre todo en el primer punto, porque nos cabe a todos los que están acá en este congreso, que es promover de las autoridades educativas la creación de, digamos así, contextos, dispositivos, modalidades para que los docentes puedan llevar a cabo colectivamente, no individualmente, colectivamente, la reconstrucción de esta riquísima experiencia que nos va a permitir no volver a la escuela como estaba, sino volver a una escuela que con ciertas continuidades va a ser una escuela profundamente diferente. Por el momento, me gustaría, Patricia, que cerraras, te doy 2 minutos y medio. No,
ya este es el tono, lo que planteaste tono cierra lo que queríamos decir, simplemente, y un pequeñísimo agregado a esto último que dijiste, se reconfigura en esta etapa, a nuestro modo de ver, la relación teoría-práctica para los mismos docentes, ¿no? Porque, a ver, cuando los docentes salen, cambian las condiciones, hay un cambio abrupto, pero los docentes sostienen una cierta concepción didáctica, todos, diversa, diversísima en nuestro país, se expresan distintas concepciones didácticas en las escuelas. Bien, salen y generan nuevas condiciones, pero la referencia, por suerte y necesariamente, es la perspectiva que los docentes sostenían. Sin embargo, en este cambio de condiciones y en la necesidad de generar nuevas herramientas, hay una posibilidad de ponerla en cuestión. De ponerla en cuestión no para desestimarla, de ponerla en cuestión para analizarla críticamente, para matizarla, para revisarla, para relativizarla, para desestimarla o para reafirmarla, para lo que sea, pero ponerla en cuestión. Este es un aspecto de la relación teoría-práctica, que es el diálogo con la propia perspectiva didáctica y pedagógica. Y la otra cuestión es que en acto, y esto tiene todo que ver con lo que acaba de decir Tono, declarativamente o de manera más formal, en la formación docente, muchas de las cosas, de las ideas que ahora se pusieron en juego fueron estudiadas. Por ejemplo, la enseñanza, evaluar el proceso, ¿no? Todo, por decir un ejemplo, o el papel de las interacciones sociales, ¿no? Todos los que alguna vez se formaron, estudiaron esto, ya vieron evaluación sumativa, formativa, evaluar en proceso, etcétera, pero no tenía carne, no tenía carne. Y esta experiencia resignificó muchas de las ideas teóricas estudiadas en la formación, las resignificó a la luz de que se empezaron a reconocer frente a los problemas que los docentes tenían que enfrentar. Y esto también es para nosotros nodal desde la perspectiva de la formación docente, ¿no? Cómo la experiencia reconfigura las relaciones entre la teoría y práctica y no se sostiene ese divorcio donde los docentes adhieren a las teorías, pero, digamos, no las consideran herramientas pertinentes o útiles o interesantes para ampliar su mirada de la práctica. Y ahora, nada. Sí, no, yo solamente agrego, no agrego, sino que matizando lo que vos decís, me parece que esta tan interesante revisión que hiciste de la relación teoría-práctica, me parece que eso es posible en la medida en que reconozcamos el saber de los docentes. Claro. ¿No? Porque si el docente es meramente un ejecutor de lo que le enseñan en la formación docente, el docente nunca será un productor de conocimiento. Y para que no haya divorcio de teoría y práctica, tiene que haber una teoría que nazca de la práctica, en tanto una reflexión del docente sobre sus actos. Si esto no se lleva a cabo, no es posible, pero además se necesita de parte de nosotros, de las que estamos afuera del sistema educativo, yo que soy del mundo académico, el reconocimiento de que los docentes tienen saberes propios y originales, que derivan del análisis y la reflexión de sus prácticas. Ese saber no está en ninguna academia. Ningún profesor de la universidad pública puede darle a los docentes el saber que ellos mismos tienen que armar sobre su práctica. Y acá está digamos, sutura de esa ruptura que hay entre teoría y práctica tan frecuente en el mundo educativo. Yo nada más. No, escuchemos las preguntas que nos gustaría que hicieran, o los comentarios. Varios. Las oposiciones también. Claro, total. No. Nos gustaría recibir algún intercambio. 15 minutos estaría muy bien. 15 minutos, por favor, ¿no? Porque empezar un poquito después, así es, 15 minutos estaría bien. Bueno, realmente nos hemos quedado asombrados con esta formulación
que han podido hacer a través de sus exposiciones, esto de realizar esa excelente descripción del escenario social que han vivido las escuelas, ¿sí? Y el escenario social que obviamente que brindan los padres, que se ha podido utilizar. Realmente están, como todos los colegas, tanto por un canal u otro, han podido, más que expresar preguntas, expresar sus congratulaciones porque han sido tan claras sus expresiones. Por ejemplo, agradecer, interesante, un lujo la exposición de Patricia y de José, este dispositivo para poder reconstruir colectivamente las experiencias, es decir, han realizado a través de frases aportes importantes, muchas gracias, porque realmente estos aportes nos pretenden a nosotros desarrollar capacidad de mirada, ¿sí? Frente a estos escenarios que más que nada han sido escenarios impensados, como ustedes bien lo han expuesto en este tiempo. Ustedes también nos traen su amplio saber, la experiencia, fortalecen nuestra experiencia en gestión, tanto supervisiva como directivos, porque hay directores también en el grupo, y sin lugar a dudas, esto que nos traen de enseñar en tiempos de excepción, a nosotros nos trajeron desafíos pedagógicos inéditos, donde la incertidumbre fue generando espacios, ustedes lo expresaron, del reconocimiento social, lugar a partir del trabajo remoto impuesto por la pandemia. Sobre todas las cosas, puso en valor también estas oportunidades de igualdad y de equidad que brinda la escuela, ¿sí? Hablaron tuvieron frases muy interesantes, hablando de que los chicos de sectores populares son hijos de la desigualdad, y bueno, y de eso también tenemos bastante. Dice otra de las opiniones, a los docentes nos cuesta mirarnos, reírnos en la práctica. Esto no, de pensar y que nos podamos llevar nosotros estas acciones, nos podamos llevar como tarea reconstruir la experiencia, ¿sí? Reconstruir nuestras experiencias, porque también hay que pensar, viene post pandemia, ¿sí? Es importante, dice... Sí, Patricia, pero mirar... ahí, Patricia, te interrumpo un poquitito, perdón, sí, porque no. Sí. A raíz de lo que dice la colega que leíste recién, a los docentes nos cuesta, o es importante que reconstruyamos, es imprescindible que no se vea como un acto individual. Es decir, es una cuestión colectiva, social e institucional, y es política pública hacerlo posible. O sea, después, por supuesto, tiene que estar el reconocimiento por parte de los docentes de su necesidad, porque si no, nuevamente hay una política que no tiene un correlato con los interrogantes de las y los docentes. Pero no es, digamos, es importante desplazar la mirada autoculpabilizadora que suelen tener muchas veces los docentes respecto de nos cuesta, somos así. O sea, justamente hay algo que la pandemia muestra, que somos de una manera y nos cambian las condiciones y somos de otra. De otra, exactamente. O sea que no hay un ser, no hay una esencia docente que somos genéticamente refractarios a ciertas cosas. Eso no es cierto. Y entonces creo que justamente la pandemia lo puso en evidencia y le transmito a la colega a través tuyo esta idea de pensar los actos de reflexión como actos colectivos, ¿no? Y los de reconstrucción como actos colectivos. Pero perdón, porque interrumpí. Seguí vos. No, está bueno porque es una manera también de interactuar no solo a través de preguntas, sino de expresiones. Y esto tiene que ver con lo que dijeron, la dificultad en la comunicación colectiva. Yo creo que también esto nos tiene que llevar a pensar, vamos a reconstruir esta comunicación colectiva que tanto hace falta. A ver otras expresiones, los maestros comprometidos desarrollaron increíbles estrategias de trabajo para poder vincularse con sus alumnos, se reinventaron y crecieron. Yo creo que eso también ustedes lo pusieron en evidencia, y siempre desde lo colectivo, dice, lamentablemente muchas veces esas revisiones no registran coherencia con los cambios que hay que hacer en el nivel central. Otra, la educación está en situación de hack, se deberá realizar profundos cambios, paradigmas instalados. Son importantes los espacios colectivos de acción, tenemos que crear espacios de diálogo y construcción colectiva, pensar en la participación de las familias como mediadores y siempre a lo largo de este proceso. Bueno, excelente jornada, conceptos claros, con experiencias que se vivieron en este tiempo.
muy agradecidos. No sé si Norita quiere ya intervenir, No, pero ha yo sido un quisiera gusto. hacerle una pregunta a Patricia y a Tono y a todos ustedes también, ¿no? Los que trabajamos a diario de supervisores. La verdad que se planteó una línea de intervención muy interesante, que es la reconstrucción de las experiencias pedagógicas de nuestros profesores y de nuestros directivos, de nuestros maestros. ¿Será que, y aquí va la pregunta para ambos, ¿será que tendremos que flexibilizar las estructuras de las distintas reparticiones del Estado para poder generar espacios para que esa discusión realmente, en esa discusión, en ese diálogo entre la experiencia pedagógica y la recuperación conceptual, efectivamente se entienda como vertebral para el quehacer docente, tanto a unos como a otros, como para, me parece, cerrar en un lindo debate, entendiendo que hay algunas estructuras que habilitan y otras que deshabilitan, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia de esta propuesta, ¿cómo les parece que podemos, digamos, penetrarnos en estas estructuras rígidas que suelen tener los sistemas? Patricia, vos que estás más, No, no. conocés más. Yo quería devolverle la pregunta a Nora. Quería decir que yo quería que ella me dijera que, en la opinión de un supervisor, a qué atribuye la rigidez de un sistema educativo que no da lugar a la reflexión de los docentes. En particular, lo que considero uno de los grandes obstaculizadores que tenemos los supervisores, Tono, es la vorágine de tareas múltiples y simultáneas. Eso no implica que muchos de nosotros nos corremos de esa vorágine, damos respuesta obviamente a la estructura y seguimos generando espacios, encuentros de saberes, nodos, dispositivos que permiten habilitar la voz de los docentes y las escuelas, pero no es esto, digo, para que sea política de Estado tiene que ser universal. Esto debiéramos poder universalizarlo. De ahí viene mi intervención. Yo estoy convencida de la importancia y de que además tenemos que recoger esos saberes de nuestros profes y maestros y de nuestros dires. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos interpelar la rigidez de las estructuras del Estado? Vorágine de tareas, multiplicidad de tareas, tareas que nos corren de la centralidad de la enseñanza. Bueno, Mile, acá los compañeros... La verdad que estoy muy de acuerdo con lo que planteás, creo que Tono también. O sea, es un problema de organización de la institución escolar y de organización del sistema, ¿no? O sea, en principio, ¿qué se entiende por trabajo docente? Es decir, la primera pregunta, ¿trabajo docente es estar frente a los chicos? ¿Trabajo docente es estar frente a los chicos y corregir las tareas? ¿Trabajo docente es planificar, estar frente a los chicos y corregir las tareas? ¿O trabajo docente es planificar, estar frente a los chicos, planificar haciendo hipótesis, debatiéndolas, no como acto burocrático, diseñando las situaciones colectivamente, discutiendo alternativas en función de los conocimientos de los chicos, que no es planificar como acto mecánico? Explorar en el aula, que el docente enseña, pero también explora, interroga su práctica y después tiene un espacio como parte del trabajo para analizar colectivamente el resultado de su práctica. O sea, ¿cómo se configura el trabajo docente? Si el trabajo docente no contempla como parte de su definición, de su caracterización, la tarea reflexiva, no podemos delegarla en un acto voluntario, porque el acto voluntario no se sostiene, digamos, además no deja de ser un acto... Y tampoco te iba a decir, Patricia, tampoco que se haga una jornada de reflexión o se proponga una actividad extra clase. Tiene que ser sustantivo, inherente a la propia función docente, el espacio de la reflexión, habilitada por la institución escolar, habilitada, no meramente permitida de vez en cuando, sino habilitada
funcionalmente inherente a la práctica docente, ¿no? Algo así sería. Totalmente. Ahora, a la vez, es imprescindible que las y los docentes reconozcan esta necesidad. Porque esto, si no, Sí, ha ocurrido claro. también, que Reflexionen, la política reflexionen. pública lo propone Exacto. y no se reconoce la necesidad, entonces se torna vacía. Y esto Exacto. requiere una escuela que tenga capacidad de tener algún tipo de registro de la documentación, que tenga capacidad de tener algunas herramientas en las que apoyarse para organizar esa reflexión, aunque sea los cuadernos de los chicos. Las carpetas de los chicos como objeto de análisis es una tarea riquísima y muy potente, digamos, ¿no es cierto? O sea, porque cuando uno analiza las producciones de los chicos y las interpreta en términos de conocimiento, por un lado se da cuenta del carácter interpretativo que eso tiene, que no hay una interpretación única en términos de conocimiento de lo que los chicos hacen, y por otro lado organiza la intervención futura, ¿no? Es una tarea muy rica y muy potente. Y no haría falta un registro extra, porque es el material que se produce por el solo hecho de que sucede en las clases, ¿no? Cómo ese material se recupera y ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice a nosotros de nuestra enseñanza y de la continuidad de nuestra enseñanza, ¿no? O sea, son prácticas que yo entiendo que hay un doble juego entre reconocer su sentido y demandarlas como política pública. Las dos cosas, ¿no? O sea, si no. Si hay una y no la otra, no sucede. Ni es pura voluntad ni es pura institución. No, totalmente. Y totalmente de acuerdo con Tono, y que si hay una jornada de reflexión y esto no está trabajado previamente, puede caer en un vaciamiento. Pero también hay jornadas de reflexión o jornadas institucionales que vienen absolutamente guionadas, que no dejan espacio para trabajar las cuestiones institucionales que hacen a esa escuela una escuela particular, en ese contexto, en ese barrio y demás, y eso corre también del trabajo analítico que debiera hacer el equipo de maestros con sus directivos. Así que, bueno, me parece que estas decisiones de carácter de política pública, digo, tenemos que revisar entre todos el cómo, ¿no? El cómo metodológicamente nosotros podemos generar esos espacios para conceptualizar y revisar y reflexionar sobre nuestras prácticas, acompañados, con un formato previo, con un acompañamiento previo, pero a su vez el Estado, digo, el Estado como nosotros parte, ¿no? Siempre del Estado, las políticas públicas que acompañen esos procesos. Bueno, la verdad que muy interesante. Nora, traes dos cosas que me parece que abrirían todo otro tema, pero que no importa, pero que las quiero subrayar porque las nombraste, la relación entre el contexto y lo general, ¿no? O sea, es decir, el guión obviamente es una falta de reconocimiento a la capacidad de reconocer los propios problemas, ¿no? Por eso viene un guión, porque si no te doy el guión no sabes qué hacer. O sea, yo digo cuáles son tus problemas. Yo de afuera digo cuáles son tus problemas. Entonces, la relación entre la contextualización, los problemas de contexto y los problemas generales tiene problematicidad, es algo a discutir. Y la otra cosa es la capacidad de identificar los propios problemas, que tampoco es automático. Porque cuando uno dice, los chicos no aprenden a escribir o no saben restar, eso no es un problema. O sea, eso para que sea un problema a ser estudiado necesita una contextualización, necesita entender cuándo saben, cuándo no saben, en qué contexto entienden, cuándo no entienden. O sea, necesita describir esa situación, decir no saben tal cosa, eso así no puede ser un problema a estudiar colectivamente. Entonces, la capacidad de la escuela para plantear sus propios problemas también es un aprendizaje colectivo y también es una construcción colectiva. Sí, una pequeña añadido a lo que en el mismo espíritu de lo que vos estás diciendo. A veces creemos, yo también creo, de hecho, en mi vida profesional, que uno cree que reflexionar es tomar conciencia de algo inmediatamente, o
que hay como uno tiene un espejito que si lo pone sobre sí mismo, de inmediato se hace la luz. Y no es así. Un docente no puede reconocer sus problemas y las dificultades pedagógicos, didácticas, de relación, de vínculo en una aula, con el solo hecho de proponérselo. Yo creo que hay un proceso arduo, trabajoso, conflictivo, por momentos choca con la densidad de la práctica y de las propias creencias de los maestros, que lleva mucho tiempo reelaborar. O sea, si no hay conciencia de que esa reflexión que estamos proponiendo, esa reconstrucción de la que estamos hablando, no tiene una duración, una prudencia, un reconocimiento del trabajo que implica, esto no va a ser más que un episodio y las cosas van a seguir como antes. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfectamente. Bueno, ¿hay alguna pregunta más, Patricia, o alguna reflexión como para ir cerrando el panel? La verdad que reiteramos enormemente este espacio que se ha abierto con ustedes. Gracias nuevamente por la solidaridad que han tenido ambos. Están desde ya invitados a compartir con nosotros un espacio presencial. Yo no quiero hacer ninguna reflexión, solamente un añadido. Nosotros somos miembros de la universidad, de la Universidad Pedagógica Nacional. Nosotros estamos aquí porque hemos participado Patricia, porque tiene una experiencia educativa mucho mayor que la mía, pero digo, nosotros hemos participado de conversatorios que ha organizado la Universidad Pedagógica, que tiene una política dirigida a la formación docente, dirigida al diálogo con los profesores y los maestros, y que lo que quiero mencionar es que es gracias a nuestra universidad pública, ocupada en la formación de educadores, que estamos acá, y la próxima vez que estemos también vamos a estar como representantes de la Universidad Pedagógica Nacional de la UNIPE. Eso quería decir nada más. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte y cálido aplauso para los dos compañeros, Patricia y Tono. Aplausos un fuerte para ustedes. Y un abrazo virtual.